Para comenzar la presentación y este cuadro conceptual, decidimos tomar la palabra educación como un eje orientador y transversal, y para eso es imposible pensarla fuera de una mirada contextual, social y histórica. En ese sentido, decidimos tomar los cuatro momentos específicos que están desarrollados en los textos, a partir de los aportes de Filmus y Novik. Identificamos el Estado oligárquico liberal, el Estado benefactor, el Estado postsocial y el Estado de derechos. Los ponemos en consonancia y como con flechas que van uniendo entre sí los momentos, porque sabemos que justamente, si bien estos fueron momentos específicos y en contextos determinados, todos se relacionan entre sí y cada uno da surgimiento al anterior, entonces siempre hay algo de los otros estados que circula. Con respecto al Estado oligárquico liberal, que fue el primer momento, Filmus plantea justamente que en este momento se da la constitución y consolidación del Estado como Estado nacional. Eh, los actores en este momento, obviamente está planteado, y quienes más tuvieron consonancia son los actores como la oligarquía, y sí se da un crecimiento de la clase media. El modelo económico es el modelo agroexportador. Eh, en este momento lo que Filmus plantea también es que se dan diferentes cuestiones con respecto a esto del Estado que se va constituyendo. Es un Estado muy heterogéneo, y a partir de ahí, desde la sociedad, se plantea como función esto de igualar y homogeneizar. Por eso, desde el Estado se toma la función de la educación como homogeneizar y hacer una identidad nacional. En este marco se da que se crea la ley 1420, que es la obligatoriedad, gratuidad de la educación primaria, como para nombrar algunos hechos de este momento del Estado que hacen a la educación. Al Estado oligárquico liberal le sucede el Estado benefactor. La función del Estado, en este sentido, fue una función interventora y reguladora de la economía, no así como en el periodo anterior, que era una función más liberal. Con el modelo de industrialización asciende el sector obrero, la clase trabajadora crece exponencialmente por el crecimiento de las industrias y comienza a tener mayor participación a nivel político y a nivel social. Es en este momento que se crean, por ejemplo, los gremios y hay una mayor concurrencia al sistema educativo. En relación a la educación, de acuerdo a todo este modelo económico, político y social, la función de la educación en este momento fue la de preparar a los ciudadanos para las lógicas laborales, digamos. Se priorizó, digamos, una educación más de tipo técnica, preparando a los ciudadanos para que puedan trabajar en las industrias incipientes de la nación. Este modelo de Estado benefactor entra en crisis alrededor de los años 70. A nivel internacional comenzó a mostrar agotamiento, y a nivel nacional se volvió cada vez más difícil sostener las políticas redistributivas que habían venido sucediendo en los años anteriores, porque el país entra en un proceso de inflación, recesión y desindustrialización, parecido a lo que hoy llamamos estanflación, además de una crisis política. En los estados anteriores se habían sucedido periódicamente estados democráticos y estados y gobiernos militares de facto. Eso deviene en una crisis. Filmus habla de tres momentos a la educación la educación para la liberación estuvo fundamentalmente en el momento de los años 70 con la muerte de Perón, y ese momento previo, digamos, a digamos, el último gobierno peronista y
el momento previo a la toma del gobierno por las Fuerzas Armadas. La educación para el orden fue justamente el momento de la dictadura militar, del 76 al 83, y la función política democrática ya es con el retorno de la democracia. Bueno, luego de la crisis del Estado benefactor, surge un Estado neoliberal, que en el texto está definido como el Estado postsocial, donde lo que sucede es que el Estado abandona su papel interventor en la economía para cumplir un rol de garante. Entonces, se transfieren muchas de las responsabilidades estatales al mercado. Esto es lo que nos plantea Filmus en su texto. El Estado se repliega para dar mayor primicia al mercado. El modelo económico de este momento es el neoliberalismo, y en este contexto la educación es concebida como un bien de consumo. A su vez, se sanciona la Ley Federal de Educación, que promueve la gratuidad, el ingreso, el acceso, la permanencia y el egreso de los y les estudiantes. eh, y las escuelas pasan como su dependencia nacional a las jurisdicciones, es decir, a las provincias. Diferentes ejes a tener en cuenta para poder pensar la función de la educación. Por un lado, la evolución del sistema educativo, ¿no? Desde su surgimiento hasta este momento. Por otro lado, la fuerte relación que había entre la educación, la estructura productiva y la del mercado de trabajo. Y por otro lado, este nuevo paradigma donde lo socioeducativo empieza a tener como más relevancia. Eh, es decir, que acá podemos ver cómo influyen fuertemente las instancias macropolíticas, cómo impactan las macropolíticas en lo micro, en las aulas, en el salario de los docentes. Bueno, luego de este momento del Estado postsocial y del neoliberalismo, ahí hacemos una articulación, si bien el texto de Filmus solamente menciona estos momentos que nombramos anteriormente, luego de las políticas de los años 90, el comienzo de un Estado de Derecho y la etapa post-neoliberal. Bien, en ese texto, Novick plantea fundamentalmente que la función del Estado comienza a recuperar su rol como garante y por lo tanto plantea una repolitización de lo que tiene que ver con los quehaceres educativos. Em, en cuanto al modelo económico, comienza a ser un modelo cuyas políticas plantean nuevamente la redistribución de las riquezas. Y es así que, como decíamos antes, con esta repolitización de lo que tiene que ver con los quehaceres educativos, hay un gran avance en materia de los marcos legales que acompañan ciertas luchas en relación a la educación, como es la Ley de Educación Nacional. En el texto Novick va haciendo una gran articulación entre cuáles fueron aquellas críticas que se hacían a la Ley Federal de Educación y cuáles son los nuevos planteamientos de la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre muchas otras que van surgiendo. Es por eso que un poco lo que nos deja como reflexión este momento es algunos interrogantes en relación a cómo se articulan estos marcos legales con los actores y con la función que comienza o que resurge en este momento histórico de la educación. Aparecen ahí algunos interrogantes en cómo estos actores, docentes, estudiantes, familias, equipos, logran traducir esos marcos legales en las prácticas situadas, como decíamos recién, cómo lo macropolítico se traduce y se materializa en lo micropolítico. Y también resurgen en este momento ciertos conceptos como la justicia educativa, ¿sí? En pos de recuperar el rol de ciertos sectores que estaban siendo postergados en el neoliberalismo. Y también algunos conceptos tomados de Isabelino Sied,
como la libertad, la diversidad, la igualdad y la solidaridad para pensar en los contextos de la educación. La decisión de comenzar hablando del contexto no es ingenua, teniendo en cuenta que no podemos comprender a la educación y a las funciones que ha tenido la educación a lo largo del tiempo de manera descontextualizada. Es decir, fue por eso, digamos, que decidimos comenzar hablando de el contexto de surgimiento y de desarrollo del sistema educativo. Y bueno, en ese sentido también nos interesa mirar a la educación hoy. Bien, para eso recuperamos algunos aportes de Gentili y de Scliar como transversales a esta mirada contextualizada en la actualidad de la escuela. Gentili, por su parte, plantea una mirada crítica acerca del sistema educativo y él va a hablar mucho en relación a la competencia en la escuela. Lo que él plantea principalmente es que desde que ingresamos al sistema, nuestro lugar depende de acuerdo a nuestras posibilidades de competir y cómo ejercemos esa competencia contra los semejantes. Y que pareciera que surge esta idea de la competencia desde una igualdad originaria. Pero él, desde esta mirada crítica, va a plantear a la competencia como un dispositivo en el cual se vuelve a reafirmar aquello que ya está diseñado de fábrica, en el cual la competencia nos sirve para instalar un discurso meritocrático en el cual justamente se promueve una idea de meritocracia, de esfuerzo, pero que en realidad refuerza los lugares asignados o preasignados para los poderosos y para los oprimidos. Entonces, justamente plantea a la competencia como un dispositivo disciplinador de mentes y de corazones que sesga la mirada, siendo para algunos muy fácil competir y para otros extremadamente difícil. También tomando los aportes de Scliar, es que nos trae el concepto polisémico de alteridad, que es aquello que sucede dentro de las aulas y, como mencionábamos anteriormente también, es cómo afecta y cómo se ve todo este contexto dentro de las aulas, tomándolo a este concepto para pensar en qué tipo de ciudadanía política, en qué tipo de encuentros se dan. Él plantea que es un espacio-tiempo donde lo común se hace presente, donde lo individual se desdibuja para hacer y ser con otros. Y a partir de ahí es que nosotros también nos planteamos en todo en esta contextualización de la educación, cuál es y cuáles son las funciones de la educación como tal y cómo cambian y se modifican a lo largo de nuestra historia, y pensándola hoy también, qué sucede con la educación, no solo teniendo o no solo pensarla que tiene una función meramente educativa y de conceptos, sino que muchas veces cubre necesidades básicas teniendo en cuenta los derechos de las personas, como alimentación, contención, afecto. ¿Cómo se ve eso en los espacios de las aulas individualmente, justamente con los diferentes actores? Sí, creo que en este sentido es como importante seguir pensando y el funciones en plural y en pregunta. em, También qué posibilidades y esa contradicción entre el sistema educativo, que arrastra muchas cuestiones de su fundación y que siguen iguales y estancas, cuando las funciones de la educación ya son diversas en un contexto completamente diferente. Entonces creo que ahí está como nuestro gran desafío de ese interjuego entre lo que está preestablecido, que surgió en otro momento, y las necesidades actuales y las funciones actuales de la educación. Claro, y también sumo para terminar la posibilidad de pensar la educación como una práctica situada, o también puede haber diversas funciones en ese sentido. Bueno, son todas preguntas que nos quedan más abiertas para seguir reflexionando y tenemos justamente más preguntas que respuestas.